Eligió el océano. Dijo que el aire nos despejaría la mente. Que un poco de sol y sal nos ayudaría a recordar cómo empezamos. No discutí. Simplemente doblé el vestido que le encantaba, el azul con la espalda abierta, y lo metí en mi maleta con más cuidado que cualquier otra cosa. No es que estuviéramos peleando. Eso habría sido más fácil, la verdad. Sin gritos. Sin dramas. Solo este silencio lento y sigiloso. El tipo de silencio que te hace notar el zumbido de la nevera o la forma en que mastica. El resort parecía de las fotos, sábanas blancas, mar infinito, 2 copas de vino ya esperando en el balcón. Pero cuando entré, no me tocó. Simplemente entró, dejó caer su maleta y suspiró como si fuera el final de un largo día. No el comienzo de un nuevo comienzo. Esa primera noche, cenamos en la arena. A la luz de las velas. Música de guitarra sonando desde el bar. Debería haber sido perfecto. Pero él seguía mirando su teléfono. Sonriéndole una vez. Y yo seguí fingiendo que no me daba cuenta. Creo que se nos olvidó hablar, dije finalmente, a mitad del pargo a la parrilla. Levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Me encogí de hombros. Quiero decir. ¿Cuándo fue la última vez que nos reímos de verdad? Sonrió como quien intenta ser educado. ¿Para eso viniste? ¿Para reír? No, dije. Vine porque me lo pediste. Eso nos cayó a ambos. A la mañana siguiente, me desperté antes que él. Me puse ese vestido azul y caminé hasta la orilla. El agua estaba tranquila. El sol de la mañana la teñía de dorado. Me senté en una tumbona y vi pasar a una pareja, de la mano, con la cabeza de ella sobre su hombro. Recuerdo que pensé, ¿alguna vez nos vimos así? ¿O solo lo soñé más bonito de lo que era? Cuando se unió a mí, trajo café. Solo, como solía tomarlo antes de cambiar a leche de avena con miel. No notó la diferencia. Deberíamos ir a hacer snorkel hoy, dijo, sentándose a mi lado. Asentí. Claro. No me miró. Simplemente miraba al horizonte como si esperara que algo saliera a la superficie. Bajo el agua, flotábamos uno al lado del otro. Peces tropicales danzaban entre nosotros. Azules brillantes, amarillos suaves. Extendí la mano para señalar una raya, pero ya estaba nadando delante. Vi sus aletas desaparecer en el arrecife. Esa noche, no usé el vestido. Me puse vaqueros y me recogí el pelo. Algo en mí se sentía cansado de intentarlo. Cenamos de nuevo, filete y silencio. Entonces, a mitad del postre, dijo, creo que ambos sabemos que esto no está funcionando. Lo dijo con suavidad, como si me estuviera ofreciendo una opción. Pero la forma en que sostenía la cuchara me decía que ya lo había decidido. Lo miré, al hombre con el que había compartido 6 años. Quería gritar. O llorar. O lanzar algo dramático como en las películas. Pero en lugar de eso, solo asentí. Porque una parte de mí lo sabía. Incluso antes de subir a ese avión. Caminamos de vuelta a la habitación como desconocidos. Él sostuvo la puerta abierta. Susurré gracias. Ese era nuestro ritmo ahora, educado, distante, casi amable. Durmió en el borde de la cama esa noche. Me acurruqué y observé cómo el ventilador de techo proyectaba sombras en la pared. Me dolía el pecho, pero no por la conmoción. Por el dolor. Un dolor silencioso y paciente que había estado esperando su momento. Por la mañana, salió temprano a dar un paseo. Encontré el vestido azul arrugado en la esquina de mi maleta. Me lo probé una última vez. Y luego bajé a la playa. Sola. Me quedé donde el agua tocaba la orilla y dejé que las olas me empaparan el dobladillo. La sal me picaba la piel, pero me quedé. Porque de alguna manera, en ese momento, me sentí más yo misma que en meses. No la esposa de nadie. No la esperanza de nadie. Solo yo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió. Suficiente. Llegamos justo después del mediodía. El Botone sonrió, nos llamó señor y señora,
y empujó nuestras maletas por pasillos pulidos con un ligero olor a limón y lino. Me tomó de la mano en el ascensor, pero fue como un gesto de memoria. Como sujetar la barandilla de un tren. Nuestra suite era preciosa. Abierta, espaciosa. De esos lugares que te hacen susurrar sin saber por qué. Cortinas blancas y transparentes se mecían con la brisa, y desde el balcón, el océano parecía pintado. «¡Guau!», exclamé al salir. Él se paró detrás de mí, rozándome la espalda con la mano. «Te dije que te encantaría». Sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque quería estarlo. Me besó en la frente antes de volver a entrar. Me quedé allí un momento más, observando a una pareja de abajo lanzar una pelota de playa a la piscina, riendo a carcajadas. Parecían reales. Nos sentíamos ensayados. Más tarde, mientras deshacía las maletas, lo vi doblar sus camisas con precisión impecable, como si cada cosa estuviera en su lugar. Antes me parecía encantador. Ahora solo me cansaba. ¿Quieres dar un paseo?, pregunté, intentando sonar ligera. Hizo una pausa. Ve tú. Yo me voy a tumbar un rato. Así que fui. Caminé por el paseo marítimo de madera con las sandalias en la mano y el sol calentándome los hombros. La brisa traía voces, familias, parejas, música de un bar cercano. Sentí como si flotara en las vacaciones de otra persona. Para cuando volví, él estaba sentado en el borde de la cama, mirando el móvil, con las piernas ligeramente moviéndose como siempre cuando pensaba demasiado. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondió sin levantar la vista. Cosas del trabajo. Por supuesto que sí. Siempre lo era. Esa noche, cenamos en el restaurante de la azotea. A la luz de las velas. Jazz suave. De esos menús sin precio. Llevaba el vestido negro que, según dijo una vez, hacía que mis ojos parecieran tormentas. Pero esta vez no dijo nada. Hablamos de la comida. De la vista. Del vino. De nada personal. De nada profundo. Solo lo suficiente para llenar el silencio con ruido. Y luego, a mitad del postre, dijo, creo que me dormiré temprano esta noche. Claro, respondí. No me sorprendió. Solo. Me sentí discretamente decepcionada. De vuelta en la habitación, me cepillé el pelo despacio, observando su reflejo en el espejo. Se movía como quien sube las escaleras. Ducha. Cepillo de dientes. Camiseta. Cama. Me reuní con él bajo las sábanas, mirando hacia el otro lado. Me besó el hombro, una suave y distante presión de labios. Buenas noches, murmuró. Buenas noches. Y nos quedamos allí, cerca pero para nada el uno del otro. Alrededor de la medianoche, me deslicé fuera de la cama y salí al balcón. El océano brillaba bajo la luz de la luna. A lo lejos, podía oír olas y risas. Me envolví en una manta y me senté en la tumbona, respirando la noche. Cuando nos casamos, solía despertarme solo para verlo dormir. Trazar la forma de su nariz, memorizar su respiración. Todo en él se sentía como un hogar. Ahora, no estaba segura de cuál de los dos se había mudado primero. Me quedé allí sentado hasta que el viento me hizo llorar. Cuando volví adentro, él seguía rechazado. Seguía dormido. O tal vez fingiendo. A la mañana siguiente, preparé café. Lo dejé en su mesita de noche. No dijo gracias. Fuimos a hacer turismo ese día. Tomamos fotos. Sonreímos. Jugamos el papel. Desconocidos nos preguntaron si éramos recién casados. Me reí demasiado fuerte. Él solo asintió. De vuelta en el hotel, dormimos la siesta uno al lado del otro. Nuestros cuerpos seguían igual, pero nada dentro de nosotros lo hizo. Esa noche, pidió servicio de habitaciones. Cenamos en la cama. Vimos una película. Se sintió normal. Como en los viejos tiempos. Y por un momento, me permití creer que tal vez estábamos bien. Tal vez esto era solo una fase,
Un capítulo cansado antes de algo mejor. Pero cuando aparecieron los créditos y me giré para decir algo, él ya estaba dormido. O eligiendo no escuchar. Vi su pecho subir y bajar y me di cuenta de lo lejos que realmente estaba. Y cuánto tiempo había estado fingiendo no darme cuenta. Elegí el vestido rojo porque me recordaba a una versión de mí misma que hacía tiempo que no veía. La que reía con facilidad. La que solía dar vueltas frente al espejo, descalza y un poco imprudente. Ya no me sentía como ella. Pero esa noche, quise intentarlo. Él ya estaba en el balcón, sirviendo vino en 2 copas. El sol empezaba a bajar, un lento descenso color miel en el horizonte. Nuestra vista era perfecta. Romántica, incluso. Por si no lo sabías. «Wow», dijo cuando salí. No con asombro, más bien por costumbre. Un cumplido lanzado como monedas sueltas. Aún así, sonreí. Me dije a mí misma que no necesitaba más. Me dio una copa, rozando los míos con sus dedos. La sostuve un segundo más de lo necesario. Solo para ver si se daba cuenta. Nos sentamos uno al lado del otro en las tumbonas acolchadas, viendo cómo el cielo pasaba del azul pálido al rosa amoratado. Había una brisa suave. Del tipo que levantaba mechones de pelo y hacía que todo pareciera cinematográfico. «Es precioso», susurré. Él asintió. «Sí». Luego silencio. Bebí mi vino lentamente, dejando que me calentara la garganta, esperando que aflojara algo en él. No lo hizo. Solía imaginarnos jubilándonos en un lugar como este, dije, con voz ligera, como si no me doliera. Me dio una media sonrisa. Siempre te encantaron las buenas vistas. Eso dolió. Más de lo que esperaba. Como si mis sueños fueran solo adornos para él, dulces, bonitos, irrelevantes. Aún así, lo intenté. ¿Recuerdas ese viaje a Big Sur? Acampamos en ese acantilado y juraste que algún día compraríamos una pequeña cabaña allí. Él asintió. Sí. Pero la vida se interpuso. Estudié su rostro. No estaba enojado. No estaba triste. Solo parecía agotado. Y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa. ¿Crees que alguna vez volveremos a ser quienes éramos?, pregunté, sin estar segura de querer la verdad. No respondió de inmediato. Solo hizo girar su vino, viéndolo reflejarse en la luz moribunda. Entonces, con suavidad, demasiado suave, dijo, ya no creo que seamos esas personas. El sol descendió. El cielo se tiñó de naranja y púrpura. Y algo dentro de mí se quebró. Pero nos amábamos, dije, un susurro apenas dirigido a él. Entonces me miró. Me miró de verdad. Y era el tipo de mirada que la gente da cuando está a punto de decir algo de lo que no puede arrepentirse. Todavía te amo, dijo. Pero ya no es suficiente. Esas palabras no impactaron como un trueno. Ardieron lentamente, como una cerilla pegada al borde de una carta que no estás lista para leer. Miré el océano, esforzándome por mantener la calma. Porque si me derrumbaba, sabía que no me detendría. No lo entiendo, dije, dejando mi copa con un suave tintineo. Vinimos aquí a arreglar las cosas. Dijiste que querías intentarlo. Suspiró. Lo hice. De verdad que sí. Pero este viaje me hizo darme cuenta. ¿De qué estamos fingiendo? No, dije, levantándome. Estoy luchando. Tú eres el que finge. No discutió. No me persiguió. Simplemente se sentó allí, vino en mano, como si nada hubiera cambiado su vida. Caminé hasta el borde del balcón, agarrándome a la barandilla hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Debajo de nosotros, la gente rió. Un niño chilló. En algún lugar, un corcho de champán saltó. El mundo no se detenía para el desamor. Nunca lo hacía. Me volví hacia él. Y por un momento, quise preguntar, ¿hay alguien más? Pero no lo hice. Porque, ¿qué diferencia habría? Ya fuera alguien, algo o solo el tiempo. Él ya no era mío.
El cielo se oscureció. El último rayo de sol se deslizó bajo el mar, y con él, el último destello de esperanza al que me había aferrado. Entonces se puso de pie. En silencio. Caminó hacia la puerta corrediza de cristal. «Voy a acostarme», dijo. Eso fue todo. Sin disculpas. Sin pelea. Solo retírate. Me quedé allí afuera un largo rato. Dejé que las estrellas reemplazaran al sol. Dejé que el dolor se asentara, crudo y sin filtro. Era extraño, cómo la noche podía parecer tan pacífica cuando tu mundo se desmoronaba. Volví a sentarme, tomé mi copa de vino y miré el horizonte que ya no prometía nada. Solíamos soñar con atardeceres juntos. Ahora, simplemente marcaron el final de algo que no pude nombrar. Ni siquiera cogí una manta. Solo la toalla blanca del hotel, aún húmeda de la ducha, y mi teléfono, aunque no lo toqué ni una vez. La puerta del balcón hizo un suave clic detrás de mí. No la cerré con llave. Pero quería hacerlo. Dentro, se había metido en la cama. La misma cama que habíamos compartido todas las noches durante años. Pero esta noche, no podía respirar allí. No después de oír lo que dijo. No lo planeé, me dijo, como si eso lo hiciera sentir mejor. Como si una traición accidental ya no fuera lo mismo. Se sentó en el borde del colchón, con los codos sobre las rodillas, la voz serena. Creo que la amo, dijo, como si estuviéramos hablando de un cambio de tiempo. No era mi intención, pero la amo. ¿Y yo? No lloré delante de él. No entonces. Solo asentí. Entré en el baño. Abrí el agua. Y me miré mientras salía demasiado caliente para tocarla. Ahora aquí estaba. Acurrucada en una tumbona, envuelta en tela de toalla y luz de luna. Mi cabello aún mojado, mi piel húmeda con algo más que el aire del océano. Las estrellas eran demasiado brillantes. Las olas demasiado fuertes. Se sentía cruel, la forma en que todo seguía su curso. Llevé mis rodillas al pecho y dejé que las lágrimas fluyeran en silencio. No sollozos. No gemidos. Solo. Agua escapando agua. Detrás de mí, la puerta corrediza permaneció cerrada. No salió. No miró. Y me dije a mí misma que lo prefería así. Pero lo habría perdonado si lo hubiera hecho. ¿No es horrible? Me recosté y miré el cielo, negro e interminable, como el dolor. Imaginé a todas las mujeres que alguna vez se habían sentado así. Solas. Humilladas. Todavía con rímel y la traición de alguien más. ¿Era más joven que yo? ¿Más bonita? ¿Se reía de sus malos chistes como solía hacerlo yo? Me odié a mí misma por preocuparme. En algún lugar de la playa, alguien estaba tocando la guitarra. Suaves acordes desafinados flotaban en el aire como un recuerdo que no podía ubicar. Cerré los ojos. No para dormir, no dormiría esta noche, sino para desaparecer. Y cuando el viento arreció, no me inmuté. Dejé que me enfriara, que me picara la piel, que me recordara que seguía viva. Que seguía aquí. Recordé un momento de hace años, nosotros, en nuestro primer viaje juntos. Me compró un collar de conchas barato y me besó en la mejilla como si significara algo permanente. Todavía tenía ese collar en alguna parte. Enredado en el fondo de un cajón que tal vez nunca volvería a abrir. El tiempo se movía lentamente ahí fuera. Medido solo por la marea. Me incorporé de nuevo alrededor de las 3 de la mañana, con las piernas doloridas por el duro cojín. La toalla del hotel olía ligeramente a lavanda. Enterré la cara en ella. Fingí que era una almohada de casa. El aire se sintió más pesado entonces. Como si supiera que algo había terminado. Y tal vez eso es lo que más dolió, no el engaño. Ni siquiera la otra mujer. Sino el final. El final tranquilo y frío de algo que pensé que duraría más que todo. No volví a entrar. Ni siquiera cuando lo oí moverse en la cama. Ni siquiera cuando el viento se volvió más frío. Me quedé afuera. A solas con el océano. Y de alguna manera,
Eso se sintió más honesto que cualquier cosa que hubiéramos dicho en días. El sol me despertó. No con suavidad, no como en las películas. Me encontró la cara, me quemó los párpados y me recordó dónde estaba. Todavía en el balcón. Todavía envuelta en una toalla, temblando ligeramente. Todavía la misma mujer cuyo marido le había confesado amar a otra persona apenas unas horas antes. Me incorporé lentamente, con los huesos rígidos por la forma implacable de la silla. La toalla se había secado durante la noche, rígida por el aire marino y la tristeza. No volví a llorar. Solo miré al horizonte, donde el cielo se desangraba en algo brillante. Podría haber entrado. Empacado. Dejado. Sin nota. Sin despedida. Pero no lo hice. Me puse de pie, encogí los hombros y volví a la habitación. Él seguía en la cama, con un brazo extendido sobre el espacio vacío que había abandonado. Me moví en silencio, no para evitarlo, sino para no desmoronarme de nuevo. La maleta seguía intacta. Mi vestido de la noche anterior seguía tendido sobre el sillón, un fantasma de la esperanza que llevaba puesta esa noche. Me duché. No para sentirme mejor, solo para sentir algo que no estuviera entumecido. Agua caliente. Jabón perfumado. El dolor en mis piernas. Seguía aquí. Eso tenía que contar para algo. Cuando salí, él estaba despierto. Sentado. Ojos rojos, o tal vez solo cansado. «¿No viniste a la cama?», dijo en voz baja. No respondí. Él sabía por qué. Pasé junto a él, cogí mi teléfono, miré la hora como si importara. 8:12 de la noche. El día después de una verdad que no preguntaste siempre comienza demasiado pronto. Pensé que te irías, agregó. Lo miré. Lo pensé. Asintió como si lo esperara. Como si tal vez lo deseara. Pero no le estaba dando una salida tan fácil. Todavía no. Quiero saber cuánto tiempo, dije. Bajó la mirada al suelo. Unos meses. ¿Alguna vez fue solo emocional? No. Y eso fue todo. Eso fue todo lo que me dio. Sin disculpas. Sin confesiones dramáticas. Solo pedazos. Pedazos desnudos y afilados. Me senté frente a él, con los codos sobre las rodillas y los dedos entrelazados como si intentara no desmoronarme. Me quedé, dije, porque necesito saber si alguna vez me lo ibas a decir. No quería hacerte daño. Me reí, no por humor, sino por lo estúpido que sonaba. Demasiado tarde. Suspiró y se frotó la cara, como si eso pudiera borrar el desastre que había armado. Quedarme aquí un día más no cambiará nada, murmuró. Tal vez no, dije. Pero no me voy como la mujer a la que sorprendieron en vacaciones y huyó. Esa no soy. Entonces me miró. Me miró de verdad. Como si tal vez viera algo que no había visto en mucho tiempo. No te odio, dije, lo que me sorprendió incluso a mí. Pero no confío en ti. Y no sé si volveré a hacerlo. El silencio se instaló entre nosotros de nuevo. El tipo de silencio que no necesitaba ser llenado. Me puse de pie. Voy a desayunar. No tienes que venir. No esperé respuesta. Simplemente me puse las sandalias y salí de la habitación. El restaurante de abajo estaba tranquilo. Unas cuantas parejas. Clientes solos. El tintineo de las cucharas sobre la porcelana. Me senté junto a la ventana, pedí café solo y tostadas, y contemplé el mar. Y por primera vez desde que llegué, me permití imaginar que me iba. No con rabia. No llorando. Sino con la cabeza en alto. Porque quedarme no era debilidad. Hoy no. Era decisión. Era fuerza. No estaba aquí para rogar. Ni para luchar. Estaba aquí para afrontar el final con los ojos bien abiertos. Unté mantequilla en mi tostada. Tomé un sorbo de café. Afuera, una familia reía cerca de la piscina. Y en algún lugar dentro de mí, algo cambió. No había sanado.
Pero estaba lista. El puesto de café del hotel estaba escondido bajo una lona cerca del sendero de la playa, el tipo de lugar que uno podría pasar por alto a menos que estuviera evitando específicamente a la multitud principal del desayuno. Lo cual, por supuesto, era mi caso. Había dormido solo 3 horas la noche anterior, medio soñando, medio recordando. No había hablado con él, no desde que volví del desayuno y lo encontré haciendo la maleta. No peleamos. No lloramos. Simplemente paramos. Salí a pasear, todavía con las sandalias del día anterior, con antojo de algo caliente y amargo. Algo que sujetar. El puesto de café no estaba lleno. Solo un hombre detrás del mostrador, colocando pequeños paquetes de azúcar moreno en una fila ordenada. Levantó la vista y sonrió, no del tipo educado y ensayado, sino del tipo que te hace sentir que te esperaban. «Buenos días», dijo. Su voz era baja, tranquila. «Hola», logré decir. Mi garganta todavía se sentía como si perteneciera a otra persona. «¿Una noche difícil?», preguntó con suavidad. Solté una risa débil. «Podrías decir eso». Señaló el menú pegado al poste de madera. «Elige tu poción. La primera corre por cuenta de la casa». Parpadeé. «¿En serio?», asintió. «Tengo una teoría, nadie toma buenas decisiones con el corazón o el estómago vacíos». «¿Cuál crees que tengo?», pregunté, sonriendo a medias. Ladeó la cabeza. «Probablemente ambos». Pedí un café solo con una pizca de canela, algo nuevo. Algo que no compartía. Lo sirvió con cuidado, deslizándolo por la barra como si fuera una ofrenda. «Me llamo Isen», dijo. Por supuesto que lo era. Envolví mis manos alrededor de la taza, sintiendo el calor filtrarse a través de ella. «Soy Claire». Señaló un par de sillas a un lado, a la sombra de una sombrilla desteñida por el sol. «Siéntate si quieres». Sin presión. «Solo me estoy preparando para el ajetreo de la mañana, que honestamente nunca llega». Dudé. Pero algo dentro de mí quería quedarse. Así que me senté. No preguntó qué estaba haciendo allí. No me preguntó si estaba casada, sola o escondida. En cambio, me preguntó, ¿alguna vez has probado la canela en el café? No, dije. Sabe. Inesperado. Sonrió. Como la mayoría de las cosas buenas. Hablamos de viajes. Del tiempo. De cómo los lugareños siempre saben dónde conseguir la mejor comida. Me habló de una panadería a 2 manzanas con croissants de almendra por los que vale la pena pelearse con tu primo. Le conté que una vez intenté hacer pan de plátano y terminé con algo que parecía un tope de puerta. Se rió, no muy fuerte, no forzado. Simplemente sincero. Hacía días que alguien no se reía cerca de mí de esa manera. No por educación. No porque le diera pena. Simplemente. Porque sí. Bajé la vista a mi taza. No esperaba encontrarme con nadie hoy. Yo tampoco, dijo. Pero me gustan las sorpresas. Sopló una brisa y me ajusté más el cardigan. Isen se levantó, cogió una toalla extra de detrás del mostrador y me la echó por los hombros sin decir palabra. Gracias, susurré. Se encogió de hombros. Parecía que necesitabas algo suave. Y por un instante, quise contárselo todo. El balcón. La confesión. La forma en que mi corazón se había partido silenciosamente por los bordes. Pero no lo hice. Porque este espacio, esta pequeña pausa en el desorden de todo, no necesitaba estar lleno de dolor. Así que le pregunté qué haría si no estuviera sirviendo café a turistas bronceados. Dijo que abriría una librería que también vendiera gofres. Porque la gente se abre alrededor de los libros. Y nadie es malo cuando come gofres. Sonreí. Creo que es lo más amable que he oído en mucho tiempo. Entonces me miró, realmente me miró, como si viera a través de la niebla que había estado cargando. Pero no dijo nada serio. Simplemente tomó una servilleta, garabateó algo y me la dio. El nombre de un lugar. Ve allí a comer, dijo.
Hacen queso a la parrilla que te harán olvidar tu nombre. Doblé la servilleta y la metí en mi bolsillo como si fuera sagrada. Para entonces, el sol había subido más alto. El día había comenzado oficialmente. Pero algo en mí se sentía más ligero. No curado. No completo. Pero más ligero. Debería irme, dije, poniéndome de pie. Él asintió. Vuelve mañana. Oh no. Sin presión. Me giré para irme, pero me detuve. ¿Isen? Sí. Gracias por el azúcar. Sonrió. Cuando quieras, Claire. Dije que sí sin pensarlo. Así era como trabajaba Isen, invitaciones amables, sin presiones, sin planes. Solo, hay un paseo en barco mañana. ¿Te gustaría? Y de alguna manera, quise hacerlo. A la mañana siguiente, me puse el vestido azul claro que había empacado por impulso, uno que no me había puesto en años. Todavía olía ligeramente a lavanda del armario de casa. Me paré frente al espejo, alisándome la tela por los costados, casi esperando que la culpa subiera como humo. No lo hizo. Isen ya estaba en el muelle cuando llegué. Camisa caqui, mangas remangadas, apoyado en un poste de madera como si perteneciera allí. Me vio y me dio esa sonrisa torcida, el tipo de sonrisa que no ruega por nada, solo da la bienvenida. El azul te sienta bien, dijo. Me reí. Apenas me conoces. Tal vez. Pero sé reconocer un buen color cuando lo veo. Abordamos el pequeño bote blanco con una docena de turistas más. Una pareja mayor estaba sentada cerca de la parte delantera, tomados de la mano y pasándose una bolsa de almendras. Un grupo de universitarios charlaba en la parte de atrás, con los teléfonos en la mano, ya tomando fotos. Isen y yo encontramos un lugar tranquilo cerca del centro, donde la barandilla estaba desportillada y la vista era despejada. El barco arrancó con un suave zumbido. El lago se extendía como una lámina de cristal, el sol naciente proyectaba ondas plateadas en la superficie. Las montañas acunaban el horizonte y el aire olía a limpio, con un toque de pino. No suelo hacer esto, murmuré, con la vista fija en el agua. ¿Paseos en barco? Dejar entrar a desconocidos en mis días. Me miró, no de reojo, sino de frente. No me siento como un extraño. Eso me detuvo por un momento. Y quizás eso fue lo más extraño de todo, no lo sentía. Ya no. Hablamos de música. Le gustaban las viejas canciones country y los éxitos culposos de los 80. Le dije que en secreto me encantaban las tristes melodías instrumentales de piano cuando cocinaba, algo sobre el drama de cortar cebollas al ritmo de Chopin. Se rió. Estás lleno de sorpresas. Me encogí de hombros. La verdad es que no. Solo estoy lleno de viejas historias que nunca le conté a nadie. No le hablé de Daniel, no entonces. No hablé del matrimonio, del lento desvanecimiento ni de cómo el silencio había llenado la casa con más fuerza que cualquier discusión. Esa parte seguía siendo mía. Seguía siendo tierna. Pero si le hablé de Lily. Le gusta la purpurina. Mucho, dije. Una vez echó un tarro entero de destellos dorados en mi café, lo llamó poción mágica. Sonrió. ¿Te la bebiste? Sí, dije, sonriendo con suficiencia. Para ella. Me pasé días sacándome la purpurina de los dientes. Algo en eso nos hizo callar a ambos por un momento. El barco se dirigió a un estrecho canal bordeado de árboles que se inclinaban hacia el agua como si estuvieran escuchando a escondidas. Una garza alzó el vuelo justo delante, con alas lentas y abiertas. Isen apoyó los antebrazos en la barandilla, observándola. Hace tiempo que no me reía así, admití. Yo tampoco, dijo. Luego me miró. ¿Te sientes mal por eso? Parpadeé. Esa pregunta. Cortante, como una tela suave al rasgarse. Pensé que lo haría, dije, sincera. ¿Pero ahora mismo? No. Ahora mismo, siento que... como si mi corazón recordara algo que había olvidado. Algo sencillo. ¿Cómo qué? Sonreí.
como estar en un momento sin cargar con todos los viejos. Asintió lentamente. Eso es raro. Y valiente. No sé si fue valiente. Pero fue real. Casi al final del recorrido, el capitán señaló una pequeña isla, deshabitada, solo un revoltijo de flores silvestres y viento. Isen me dio un codazo y susurró: si fueras un lugar, serías eso. Tranquilo, un poco salvaje. Despreocupado. Me reí de nuevo, libremente esta vez. No el tipo de risa que había ensayado frente a los espejos o que ofrecía por cortesía. Esta vino de algún lugar desprevenido. Me apoyé en la barandilla y dejé que el sol me tocara la cara. La brisa me levantó el pelo y, por un segundo, olvidé lo que se suponía que debía sentir. No era la esposa abandonada, ni la mujer que lo averiguaba todo. Solo era yo. Cuando el barco regresó al muelle, no se apresuró a decir nada. Sin planes. Sin preguntas. Simplemente caminó a mi lado, en silencio, dejando que el silencio se sintiera cómodo. Antes de separarnos, se volvió hacia mí. Gracias por venir. Casi no lo hago, dije. Lo sé, respondió. Pero me alegro de que lo hicieras. Yo también. No había planeado volver al muelle. Pero esa tarde, el lago me llamaba. O quizás era el silencio, ese que te envuelve las costillas y te tira cuando has fingido demasiado tiempo. Le dije a Isen que iba a explorar por mi cuenta. Sonrió y asintió como si lo entendiera. Quizás sí. Quizás siempre lo había hecho. El muelle estaba más tranquilo que el día anterior. Los barcos turísticos habían desaparecido. Solo unas cuantas parejas paseando, sosteniendo conos de helado y entre sí. Vi a un adolescente ofrecer su chaqueta a una chica que temblaba con la brisa, y por alguna razón, ese simple gesto simplemente me partió en dos. Me senté en un banco cerca del borde. La madera estaba caliente por el sol, pero yo tenía frío. Un frío profundo. Al principio, me quedé mirando el lago, parpadeando demasiado fuerte. Pensé que si me quedaba quieta el tiempo suficiente, el dolor en mi pecho se calmaría. Que podría controlarlo todo. Pero entonces las vi, dos mujeres mayores, tal vez de 70 y tantos, caminando lentamente por la barandilla. Una tenía su mano descansando suavemente sobre el codo de la otra. Se reían. No fuerte, no ostentosamente, solo esa risa suave y cómplice que viene de años de historias compartidas. Y eso fue todo. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y dejé que las lágrimas vinieran. No fuerte. No dramática. Solo silenciosa y constante, como un grifo que alguien olvidó cerrar. Me sentí estúpida. Ni siquiera sabía qué parte dolía más. ¿Era la ausencia de la mano de Daniel en la mía? ¿Era el hecho de que nunca llegamos a esta etapa, nunca nos convertimos en la pareja con arrugas, suéteres compartidos y risas suaves? O tal vez era yo. Tal vez estaba de luto por quien pensé que sería a estas alturas. No oí pasos. Solo sentí una presencia. Isen. No dijo nada. No preguntó qué pasaba ni intentó ofrecer un pañuelo ni forzó una broma para aligerar el momento. Simplemente se sentó. Eso fue todo. Se sentó a mi lado, con las manos apoyadas en los muslos y los codos ligeramente flexionados, como si no quisiera ocupar más espacio del que yo estaba dispuesta a ceder. Tras unos minutos, me sequé los ojos con la manga del cardigan y dejé escapar un suspiro tembloroso. Estoy bien, susurré. Aunque no me sonó convincente ni siquiera a mí. Lo sé, dijo con dulzura. Pero no tienes por qué estarlo. Ahora no. Eso rompió algo más, en el mejor sentido. Porque nadie me lo había dicho en mucho, mucho tiempo. Nos sentamos allí durante lo que pudieron haber sido 10 minutos o toda una vida. El sol empezó a ocultarse, tiñéndolo todo de ámbar. Un niño pequeño pasó corriendo junto a nosotros con una caña de pescar del doble de grande que él, mientras su padre lo llamaba con fingida frustración. La vida seguía su curso, familias, turistas, risas a lo lejos, pero nosotros estábamos quietos. Finalmente, hablé. Te pillo desprevenido, ¿verdad?, dije.
Isen me miró. ¿Pena? Asentí. Pensé que estaba mejor. ¿De verdad? Y entonces. No sé. Es como si viera lo que podría haber sido. O tal vez lo que no será. No se apresuró a responder. Simplemente observó el agua conmigo. Creo, dijo lentamente, que el dolor no desaparece. Simplemente. Aprende a caminar a tu lado. Algunos días es más ruidoso. Otros días es silencioso. Pero siempre está ahí. Me volví hacia él. Su mirada era dulce, firme. No intentaba sacarme de mi tristeza, solo estaba dispuesto a acompañarme. ¿Alguna vez sientes que estás engañando al pasado al intentar ser feliz en el presente?, pregunté. Frunció el ceño, pero no en señal de juicio, solo de preocupación. No, dijo. Creo que volver a intentarlo, volver a sentir, es lo más honesto que podemos hacer. No borra lo anterior. Solo demuestra que importó. Eso. Se me quedó grabado. Nos quedamos hasta que la luz cambió, hasta que el cielo se volvió de un rosa suave y el agua lo reflejó como un secreto. No intentó tomar mi mano. No se acercó más ni lo hizo romántico. Simplemente estaba allí. Y de alguna manera, eso significaba más que las flores, las promesas o los grandes discursos. Finalmente, me puse de pie. Debería volver, dije, apartándome algunos pelos sueltos de la cara. Él asintió. Caminaré contigo. No protesté. Mientras caminábamos por el sendero, lo miré. Gracias, dije. ¿Por qué? Por no intentar arreglarlo. Por no apartar la mirada. Sonrió, esa pequeña sonrisa paciente que estaba empezando a reconocer. No eres algo que necesite arreglo, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, casi le creí. Hay una cierta clase de quietud que solo ocurre cerca del agua al anochecer. El aire se suaviza. La luz se desvanece lo suficiente como para desdibujar los límites de todo. No se habla tanto, no porque no haya nada que decir, sino porque todo lo que importa ya está en el silencio. Ahí es donde estábamos. Isen y yo habíamos caminado por un estrecho sendero de grava cerca del final del pueblo, pasando una tienda de cebo cerrada, un banco torcido y, finalmente, una cala escondida donde el lago se curvaba suavemente contra las piedras. El cielo estaba veteado de un rosa polvoriento y un morado amoratado, y la luna ya estaba despierta, asomándose tímidamente entre un revoltijo de nubes. Nos sentamos uno al lado del otro en una gran roca plana, tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban. Casi. Me ofreció un trozo de caramelo del bolsillo de su chaqueta, frambuesa, pegajoso y dulce. Lo acepté, sobre todo por la forma en que sonrió cuando lo hice. No hablamos mucho. Solo observamos el agua. De vez en cuando, un pez rompía la superficie, solo un destello plateado, una breve onda, y luego desaparecía. Me encontré observando las ondas más que el chapoteo. Había algo reconfortante en la forma en que se extendían silenciosamente, desapercibidas si no prestabas atención. Solía pensar que la quietud significaba que algo andaba mal, dije después de un rato. Isen giró la cabeza, esperando. ¿Cómo? Si todo estaba en silencio, significaba que alguien estaba ocultando algo. Que algo estaba a punto de romperse. No dijo nada, pero podía sentir que escuchaba. Pero últimamente, continué, creo que tal vez la quietud es donde vive la verdad. No la del tipo ruidoso. Solo la del tipo honesto. Asintió lentamente. No todo tiene que decirse en voz alta para ser real. Lo miré entonces, realmente lo miré. Las suaves líneas cerca de sus ojos. La forma en que sus manos descansaban tranquilamente sobre sus rodillas. Sin inquietud. Sin forzar. Solo presencia. Hubo un momento, uno diminuto, en el que el mundo se detuvo. Ese latido entre la respiración y el movimiento. El espacio donde, en cada película, el tipo se inclina y la música sube de volumen. No lo hizo. En cambio, simplemente se giró hacia el lago. Y no puedo explicarlo, pero mi pecho dolía con algo bueno. Como si mi corazón hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente exhalara.
No intentó besarme. No me tomó la mano. No hizo del momento algo más grande de lo que era. Y esa moderación, ese respeto silencioso, me envolvió como una manta más cálida que cualquier roce. Porque me vio. No a la mujer que quería. No a la cosa rota que arreglar. Solo. A mí. En ese momento. Tal como era. Y dejó que eso fuera suficiente. El viento arreció ligeramente, rozando mechones de cabello sobre mi cara. Los metí detrás de mi oreja, y él me miró, con una sonrisa tirando de la comisura de su boca. ¿Qué? Pregunté. Nada, dijo. Solo. Me alegro de estar aquí. De que me dejes ser. Volví a mirar el agua. Yo también. Nos sentamos un rato más, lo suficiente para que las estrellas se asomaran, lo suficiente para que la luna saliera más alto, lo suficiente para que algo en mí cambiara. No del todo. No como un interruptor. Pero como una rendija en una ventana que por fin se abre tras un largo invierno. Un poco de aire. Un poco de espacio para respirar. Finalmente, nos pusimos de pie. No me ofreció el brazo. No intentó sujetarme por la cintura mientras caminábamos de regreso. Simplemente mantuvo un ritmo cómodo a mi lado, como un ritmo que ambos conocíamos sin necesidad de hablar. Cuando llegamos de nuevo al camino de grava, me miró. ¿Mañana a la misma hora?, preguntó, como si fuéramos viejos amigos, como si el mundo no hubiera cambiado sin más. Tal vez, dije, sonriendo suavemente. Ya veremos. Pero ambos sabíamos que vendría. Se suponía que volver a casa sería tranquilizador. Familiar. Pensé en cruzar la puerta principal, dejar las llaves en el platito azul junto a la encimera y exhalar. Pero en cuanto entré, me quedé paralizada. Olía ligeramente a limón y polvo. La criada debía de haber venido mientras yo no estaba, todo estaba limpio, ordenado. Pero no parecía habitado. No parecía mío. La cocina estaba exactamente como la había dejado. El frigorífico zumbaba con la misma suave melodía. Mi taza, la desportillada con el asa de girasol, estaba en el tendedero, esperando como si siempre hubiera sabido que volvería. Y, sin embargo, me quedé en la puerta como una invitada. Incluso las paredes parecían más silenciosas. Dejé las maletas en el pasillo y entré en el dormitorio. La cama estaba hecha. La manta estaba doblada con pulcritud a los pies, demasiado perfecta. Hacía años que no la hacía tan bien. Quizá fuera la quietud. Quizá fuera el contraste. Pero algo en mi interior se hundió. La versión de mí que vivía aquí. Ahora se sentía más pequeña. Como alguien que solía conocer. Me senté en el borde de la cama y dejé que mis dedos rozaran el borde de la mesita de noche. El reloj de Daniel seguía allí. No lo había movido. No podía. Había dejado de sonar hacía meses, la batería se había agotado. Pero de alguna manera, se sentía mal tirarlo. Como si dejarlo ir confirmara lo que había estado fingiendo que no era cierto, que el tiempo había avanzado, y nosotros no. Desempaqué lentamente. Cada artículo de mi bolso se sentía como una miga de pan, un pedazo de alguien que había cambiado lo suficiente como para notarlo. Mi vestido azul todavía olía ligeramente a viento del lago y caramelo. Lo apreté contra mi cara por un segundo, luego lo doblé. Cuando alcancé mi teléfono para ver la hora, lo vi, su nombre. Dicen. Solo un mensaje. Sin foto. Sin emojis. Solo para ver cómo estás. ¿Cómo está tu cielo hoy? Lo miré fijamente durante un largo rato. Luego sonreí. No porque fuera poético, aunque lo era. Sino porque era él. Porque no me preguntó qué estaba haciendo, ni si estaba bien, ni cuándo volvería. Me preguntó por mi cielo. Esa noche, salí al porche trasero con una taza de manzanilla y miré hacia arriba. Estaba nublado. La luna, apenas visible tras un velo vaporoso, parpadeaba apareciendo y desapareciendo como si no pudiera decidirse. Le respondí, gris. Pero suave. Como si intentara aclararse. Segundos después,
apareció la burbuja de escritura. Eso es algo. Deja que se suavice. No tienes que perseguir el sol todos los días. No respondí de inmediato. Solo miré hacia el jardín. Las hortensias estaban demasiado crecidas. El columpio en el roble crujía cada pocos minutos, movido por una brisa que no podía sentir. El dolor no me golpeó como antes. Simplemente flotó, como una nube baja que se niega a disiparse. Pero por primera vez, no me sentí absorbida por él. Porque alguien me había preguntado por mi cielo, no por mi tormenta. A la mañana siguiente, abrí el refrigerador y me reí. Había una tarta de queso a medio comer, una bolsa de lechuga vieja y un solo frasco de pepinillos. El congelador solo estaba lleno de bolsas de hielo y guisantes congelados. Me quedé descalza en la cocina, con el pelo hecho un desastre. Y le escribí a Isen otra vez: estoy en casa. Pero el refrigerador está llorando. Pasó un minuto. Dile que estoy enviando refuerzos. ¿Quieres que te envíe algo por DoorDash? Sorpréndeme, escribí. 2 horas después, llamaron a la puerta. Un chico joven con sudadera me entregó una bolsa marrón con SKYS de Limit Deli garabateado con un rotulador permanente. Dentro, un sándwich de pavo en pan de centeno, una pequeña tarta de limón y una servilleta con una nota escrita a mano. Decía: algunas nubes están de paso. Me reí, de verdad me reí, parada en mi cocina sosteniendo un sándwich que no había pedido, de un hombre que no me debía nada. Y fue entonces cuando me di cuenta: la curación no siempre ocurre donde la esperas. A veces no ocurre allí en absoluto. A veces, comienza en un barco. En una roca cerca de un lago. En el momento en que alguien no intenta besarte. En un mensaje de texto sobre el cielo. En un sándwich que no sabías que necesitabas. Regresé al dormitorio. La cama seguía demasiado ordenada. Así que me senté en medio y la revolví, almohadas desparramadas, manta retorcida. Mejor. Luego tomé el reloj de Daniel y lo guardé en el cajón. No se había ido. No se había borrado. Simplemente. Ya no estaba. Habían pasado 3 semanas desde que volví a casa. Tiempo suficiente para que se calmara el polvo. No lo suficiente para que todo cobrara sentido. La casa ya no me resultaba extraña, pero tampoco me parecía del todo mía. Estaba en un punto intermedio, aprendiendo a vivir en un espacio que solía albergar una versión de mí que había superado. Isen y yo nos enviábamos mensajes, a veces a diario, a veces no. Sin presiones. Sin cuentas regresivas. Solo para ver cómo estábamos. A veces me enviaba fotos del lago o pensamientos aleatorios como: ¿por qué los pepinillos de la gasolinera están tan agresivamente ácidos? Y yo me reía, allí mismo, junto al fregadero de la cocina o en la fila de la farmacia. Entonces, un jueves por la mañana, recibí un mensaje. Estaré en tu zona el viernes. ¿Te gustaría quedar para tomar un café? Solo un café. Sin presiones. Lo leí 2 veces. Y luego otra vez. No había florituras. Ningún té extraño. Solo un café. Me sentía segura. Me quedé frente a mi armario más tiempo del que debía. Debatiéndome entre el esfuerzo y la tranquilidad. Finalmente me decidí por un suéter verde oliva suave y unos vaqueros, de esos que se ajustan justo. Incluso me puse rímel, lo que para mí fue prácticamente un desfile. El café que eligió era tranquilo, escondido entre una librería y una vieja sastrería que siempre tenía cerrado por arreglos pegado en la puerta, incluso en los días soleados. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado junto a la ventana, con 2 tazas en la mesa. Se levantó al verme, no del todo, solo media incorporación, como por instinto. «Hola», dije. «Hola», repitió él, sonriendo. Me acercó una de las tazas. «Es la de canela que mencionaste». Pensé que era una apuesta segura. La levanté, inhalé el vapor. Buena memoria. Hablamos. No de cosas pesadas, no al principio. Solo de historias. Le conté la obsesión de Lily por dibujar sirenas con 3 brazos.
me habló de su perro de la infancia, Max, que una vez robó un pavo entero de Acción de Gracias del mostrador. Nos reímos. Fue una risa ligera. Pero había algo más profundo debajo. Un conocimiento. En un momento dado, lo sorprendí mirándome, no con un calor romántico, sino con algo más tierno. Como si viera las partes magulladas de mí sin necesidad de nombrarlas. Dejé mi taza. No tenías que conducir hasta aquí solo por un café. Se encogió de hombros. Quería hacerlo. Se hizo un silencio cómodo. Entonces, casi en voz demasiado baja, dije, he tenido miedo de decir que sí a cualquier cosa que me haga sentir bien. Sus ojos se encontraron con los míos, pacientes. ¿Por qué se siente como olvidar? Asentí. Cogió su taza, la sostuvo sin beber. No estás olvidando. También estás permitiendo que algo más exista. Tragué saliva con dificultad. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Miré afuera. Las nubes se habían abierto ligeramente, la luz del sol se reflejaba en los cristales polvorientos de la librería. Creo, dije lentamente, que hoy es el primer día que me siento bien con no saber qué sigue. Eisen sonrió. Es un tipo de bien muy fuerte. No se acercó a la mesa. No sugirió otro plan. Simplemente dejó que el momento se calmara. Cuando llegó la hora de irnos, me acompañó hasta el coche. El aire olía ligeramente a canela y a escape, la vida de la ciudad zumbaba a nuestro alrededor. Cuando abrí la puerta, dudó. Me alegra que hayas dicho que sí. Levanté la vista. Yo también. Y lo decía en serio. No solo por el café. No solo por él. Sino por la versión de mí que apareció. La que no se escondía tras el dolor. La que usaba rímel, se reía de historias tontas y se permitía disfrutar de una taza de algo caliente con alguien amable. Conduje a casa con las ventanillas entreabiertas, la brisa rozándome la cara como a una vieja amiga. No lloré. No pensé demasiado. Simplemente dejé que fuera lo que era, una mañana. Un momento. Un suave sí en un mundo que me había enseñado a estremecerme primero. Me tomó 7 meses volver a esa playa. 7 meses de terapia, de silencio, de tomarme de la mano cuando las noches se alargaban demasiado. 7 meses de café con Eisen, de domingos tranquilos y risas que no parecían prestadas. Pero la playa, esa playa, la había evitado. Había sido el último lugar que Daniel y yo visitamos juntos. Nuestras últimas vacaciones antes de que todo se desmoronara de forma silenciosa e insoportable. Recordé cómo el sol me había calentado los hombros mientras él revisaba los correos del trabajo. Como había visto a parejas caminar descalzas por las olas y me preguntaba si se sentían juntas, o simplemente practicaban para mirarlas de esa manera. Cuando se fue, dejé de mirar el océano. Pero la sanación tiene su propio sentido de la sincronización. Y un jueves a principios de primavera, me encontré empacando una maleta para el fin de semana y escribiéndole a Eisen, creo que estoy listo. No preguntó, ¿listo para qué? Simplemente respondió, vámonos. Reservamos una pequeña posada junto al mar con pisos crujientes y cortinas que bailaban con la brisa salada. No era lujoso, pero se sentía honesto, como el tipo de lugar que no pedía sonrisas si no las tenías. La mañana que caminamos por la orilla, el cielo era un suave lavado de azul y gris, como acuarela dejada bajo la lluvia. Llevaba el mismo suéter que había usado la primera vez que Eisen me trajo caramelos al lago, todavía olía ligeramente a cedro y jabón de lavar. No me tomó de la mano. No llenó el aire con preguntas. Simplemente caminamos, nuestros pies levantando arena y viejos pensamientos. El océano rugía como siempre. Las olas entraban y rompían, mismo ritmo, misma atracción. Pero esta vez, el sonido no se sentía como un eco de pérdida. Simplemente se sentía como el océano siendo el océano. Miré a Eisen. Tenía las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, la mirada fija en el horizonte. Parecía alguien que no necesitaba estar en ningún otro lugar, y que no intentaba estar en nada más que aquí. Y eso me conectó. Respiré hondo, luego otra vez. Y en algún punto entre esas respiraciones, me di cuenta, mi pecho no me dolía.
Dejé de caminar. Él también lo hizo, dándome espacio sin alejarse. Aquí es donde supe, dije en voz baja, que ya se había ido. Isen no se inmutó. Simplemente esperó. Miré el agua. Se quedó ahí parado. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Dijo que ya no sabía qué quería. Hice una pausa. El recuerdo solía quemar como sal en una herida. Pero ahora era solo un capítulo. Uno cerrado. ¿Y tú?, preguntó Isen con dulzura. Pensé que quería luchar por nosotros. Pensé que eso era lo que significaba el amor. Pero creo que solo tenía miedo de lo que significaría que me dejaran. El viento arreció, trayendo el aroma de algas y algo dulce, tal vez alguien asando piña más abajo en la playa. Cerré los ojos por un momento, dejándolo pasar a través de mí. Ya no soy ella, dije. La mujer que dejó. No sabía estar sola. No creía que pudiera empezar de nuevo. Isen sonrió suave y lentamente. ¿Y ahora? Todavía estoy aprendiendo, dije. Pero me gusta. La mujer en la que elegí convertirme. Nos quedamos ahí parados un rato, sin prisa por movernos, sin necesidad de definir nada. Me giré hacia él. Gracias. Por no apresurarme. Por no llenar el silencio. Nunca necesitaste que te arreglaran, dijo. Solo espacio. Y tiempo. Y alguien que te viera donde estabas. Sentí un nudo en la garganta, no del tipo doloroso, sino del que viene cuando te das cuenta de que alguien ha estado contigo todo el tiempo, sin intentar dirigirte. Seguimos caminando, más despacio ahora. El sol se asomaba entre las nubes, iluminando el océano a parches, dorado sobre gris, esperanza en el pozo. Me quité los zapatos y dejé que las frías olas me besaran los dedos de los pies. Al principio me sobresalté, luego me reí. Una risa de verdad. No del tipo cauteloso. Isen me miró, divertido. Un movimiento valiente. Hace mucho frío. Parece que vale la pena, dijo. Lo vale. Y en ese instante, con los pies mojados, el pelo enredado por el viento, el corazón finalmente en calma, lo supe. No todo tenía que reconstruirse. Algunas cosas podían ser nuevas. No reemplazos. No rebotes. Solo comienzos. Mientras caminábamos de vuelta a la posada, Isen me extendió la mano, rozando ligeramente sus dedos con los míos. Esta vez, tomé su mano. No porque lo necesitara. No porque me sintiera sola. Sino porque quería. Y eso lo cambió todo.